El día de hoy estamos arrancando el mes de misiones con la primera conferencia. El título de este mes de misiones es El Llamado. Y vamos a través de cada miércoles ver un personaje en la Biblia que tuvo un llamado de Dios. Y a mí me tocó ver uno de estos personajes más antiguos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, el llamado de Abraham. Y vamos a comenzar leyendo solamente 3 versículos en Génesis 12, aunque vamos a ir avanzando en diferentes pasajes y más en la historia de Génesis. Quisiera leer estos 3 versículos y después orar, poner este tiempo en manos de Dios. Dice en Génesis 12, verso 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Señor, gracias porque eres tan bueno y tan fiel. Gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros a través de este mes de misiones, Señor. Sabemos y hemos visto que en otros años, Señor, tú has hablado en nuestros corazones y nos has hecho crecer la perspectiva de cuál es la misión que tú nos has llamado a hacer como iglesia, Señor. Y te pido que a través de tu palabra, Señor, el día de hoy tú hables a nuestros corazones, transformes nuestras vidas, hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí en Génesis 12, de repente Dios le habla a Abraham y pareciera que no explica de dónde viene este hombre, pero Génesis capítulo 11 habla de la historia de la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel Dios confundió la lengua de todo ser humano, de todos los seres humanos, porque se habían empeñado en hacer una religión. Querían llegar al cielo a través de sus propios méritos, y la única manera de deshacer eso es Dios trayendo confusión a su lengua, y se dividen las personas a través del mismo lenguaje. Y en Génesis capítulo 11 se desarrolla la historia de la descendencia de Sem, este tercer hijo que tuvo Adán y Eva. Y al final de este capítulo aparece este versículo 26, dice: Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y ahí aparece por primera vez esta persona llamada Abraham. Y cuenta un poquito de su historia. Dice ahí en el verso 27: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y en esta pequeña historia de la descendencia, o cómo estaba conformada la familia de Abraham, entendemos varias cosas y aprendemos algunos detalles que son importantes para la historia. Una de ellas es que, bueno, ellos viven en Ur de los Caldeos. En el libro de Hechos capítulo 7 se nos menciona que esto es Mesopotamia, lo que después será Babilonia. Entonces Abraham es de esta región, de Ur de los Caldeos, y tiene una esposa que se llama Sarai. Aquí en esta misma parte lo menciona, pero nos dice una característica: Sarai era estéril, no podía tener hijos. Entonces vemos este asunto de la esterilidad a partir del capítulo 12 de Génesis, y en varios personajes del libro de Génesis aparece esta como una característica. La mujer Sarai es estéril, no puede tener hijos, no tenían hijos. Pero Dios los llama de ahí, de Ur de los Caldeos. Entonces, para cuando llega Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham es un llamado que Dios le hace a un hombre que no conoce quién es Dios, que es de Ur de los Caldeos. De hecho, mira, Josué capítulo 24, más adelante en la historia, en Josué 24,
en el versículo 2, me dice algo muy interesante acerca de Abraham. En Josué 24, verso 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían dioses extraños. Entonces Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, de una tierra llena de dioses extraños, y es de ahí de donde es llamado para obedecer a Dios. Dice que va a hacer de él una nación grande, pero su esposa es estéril, no tiene ningún hijo. Y dice: y yo te daré una tierra, Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande, y dice: a la tierra que yo te mostraré, y te voy a dar una tierra como una herencia. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham obedece y va y sale. Prácticamente me gusta pensar que la parte más importante de este llamado es el versículo 4. O sea, en los primeros 3 versículos me dicen qué es lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos, sal de tierra de dioses extraños para seguirme a mí, ¿no? Y yo te voy a mostrar la tierra en la que vas a llegar. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición, porque dice: de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el verso 4 dice: y se fue Abraham. Y se fue Abraham. Y así de una manera tan simple me describe la obediencia de Abraham y me describe la respuesta al llamado que Dios le estaba haciendo. Mira, en Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 8 aparece su historia y dice: por la fe Abraham siendo llamado. Entonces, que en esa ocasión estaba Abraham siendo llamado. Este es el llamado de Abraham: a salir de su casa, a salir de dioses extraños, de tierra de dioses extraños, y seguir a Dios hasta el lugar donde Él le va a decir. Y ahí Dios lo iba a convertir en una gran nación, le iba a bendecir, lo iba a engrandecer, y él se convertiría en bendición para otros, porque en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando escucha el llamado, él sale. Así lo dice, y salió. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces el llamado de Abraham es muy simple, y él responde de una manera muy sencilla. Y sí, en Génesis capítulo 12 se cuenta la historia de Abraham y cómo realmente no obedeció completamente a Dios. Más en Hebreos 11:8 dice que obedeció para salir. ¿Y por qué digo que obedeció a medias? Bueno, dice ahí el llamado de Dios era: vete de tu tierra y de tu parentela. Tenía que abandonar a su familia, pero él se llevó a Lot y esto causó problemas, y su obediencia fue a medias porque se detuvo en Harán, y después de Harán continuó con el viaje hasta la tierra que Dios le mostró. Entonces le tomó tiempo obedecer, pero obedeció y salió de un lugar conocido a un lugar desconocido para él. Entonces, en ese sentido, muchos de nosotros nos hemos encontrado en un punto así, donde Dios nos llama a salirnos de donde estamos, de lo conocido, hacia lo desconocido, Y Abraham, en el tiempo de Abraham, pienso en esto: Abraham está mudándose, está cambiando de lugar, está cambiando de residencia, y creo que pocos de nosotros nos atreveríamos a cambiar de residencia sin primero saber a dónde vamos y qué es lo que hay en ese lugar y cómo es ese lugar. Y incluso vivimos en una época donde podríamos pedir: mándame fotos, mándame una descripción, mándame un video para saber. Incluso podríamos hasta hacer un Photoshop y ponernos ahí para ver si encajamos en el lugar. Pero para Abraham no había nada de eso. Abraham salió sin saber a dónde iba, obedeciendo a Dios. Un llamado para salir, un llamado para seguirlo, seguir a Dios, seguir esta voz que le llamó y que le hizo estas promesas.
¿no? Entonces, pienso en esto, muchos de nosotros no conocíamos a Dios. A lo mejor habíamos oído acerca de Dios y habíamos oído acerca de ciertas historias, nos habían enseñado de niños algunas cosas, más en un tono religioso, ¿no? De ciertas oraciones que teníamos que repetir y que repitiéndolas tendríamos esto o lo otro, pero aquí encontramos un llamado a lo desconocido y para nosotros mucho fue así. No sabíamos hacia dónde estábamos acercándonos, pero por fe creímos en la promesa de Dios. Entonces aquí aparece esto, ¿no? Un llamado a salir del lugar donde estás a un lugar desconocido, y Abraham tomó ese llamado y lo siguió. Y llevó a su esposa, Sarai, siendo aún estéril. Entonces no solamente es hacia lo desconocido de un lugar, sino hacia lo desconocido de algo que no tienen. No tienen hijos. Ella es estéril. Y Dios le promete hacer de él una nación grande. Sacar de él un pueblo entero. Entonces estaban acercándose a lo desconocido, a algo que ellos no conocían en todo sentido. Pero ellos obedecieron y salieron. Me encanta como Génesis 12:4 dice, y fue Abraham. Ahora ellos llegan a esta tierra, y hasta que llegan a la tierra, entonces Dios les dice, este es el lugar. O sea, Dios no les dijo, vas a llegar a la tierra de Canaán, sino les dijo, sal de aquí y yo te voy a mostrar la tierra en la que vas a llegar. Y fue hasta que llegó a este lugar que entonces Dios le dijo, esta es la tierra. Este es el lugar. ¿No? Dice en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces este Dios que le habló a Abraham se convirtió en su Dios, y puso un altar, y le adoró y le reconoció como su Dios, dejando los dioses extraños. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Nos ha llamado a convertirnos de los ídolos al Dios vivo, a dejar todas estas obras muertas para vivir una fe de obras vivas, de hacer su voluntad, a dejar atrás este deseo y esto de hacer nuestra propia voluntad, la voluntad de nuestros pensamientos y de nuestra carne, para entonces comenzar a vivir haciendo su voluntad. El llamado que Dios le hizo a Abraham fue un llamado a dejar dioses extraños para seguirlo a él, y es el mismo llamado que nosotros también hemos recibido, a convertirnos de los ídolos muertos al Dios vivo. Es Dios el que nos saca del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo, a seguirle a Él. Entonces Dios nos ha llamado a algo así, a nosotros también, a salir. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Para salir. 2 Corintios 6, en el versículo 17, me dice de esta manera. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. En esta porción, 2 Corintios capítulo 6, Pablo está hablando de cómo somos el templo del Dios viviente, y cómo no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos, y cómo no hay comunión y concordia entre Cristo y Belial, cómo no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y al salir para seguir al Señor Jesús, es obvio que para avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que abandonar aquel lugar donde estábamos. Y en esto es así. Jesús vino como la luz del mundo para que si le seguimos, dice, ya no andemos más en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida. El llamado de nosotros es de dejar estos ídolos muertos al Dios verdadero, al Dios vivo,
pero también abandonar nuestra propia voluntad para seguir su voluntad, literalmente salir de las tinieblas para andar en su luz, en la luz de Cristo. Y tiene un costo. Mira lo que dice en Lucas capítulo 14. En Lucas 14 Jesús especifica claramente de qué se trata este llamado de seguirle, este llamado a salir. Lucas 14, versículo 26 dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, dice, mi discípulo. Tiene un costo seguir a Jesús. Para Abraham era un costo dejar a su familia, dejar a su comodidad, dejar aquello que conocía para seguir a un Dios que no conocía y a un lugar que no conocía y a una situación y una promesa que Dios le daba de algo que él completamente desconocía. Y así es para seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene un costo. ¿Quieres venir en pos de mí?, dice Jesús, entonces tienes que aborrecer. Y la palabra aquí aborrecer suena muy rudo. No me está hablando de ahora voy a odiar a mi mujer, porque aquí dice aborrecer a su mujer y a sus hijos. La Biblia me habla de amar a mi esposa como Cristo me ha amado. Pero aquí lo que está implicando Jesús es: me tienes que seguir a mí por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa tienes que amarme. Y Jesús, hubo un momento en que una persona se acercó a él y le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pienso en esto: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solamente lo puedes hacer haciendo a un lado cualquier otra cosa. Entonces lo que Jesús está implicando es: sígueme por encima de cualquier otra cosa. Que tu amor por mí sea un amor superior a cualquier otra cosa que ames en este mundo. Nadie puede servir a Dios dos señores, dice Jesús, ¿verdad? O aborrecerá a uno y intentando agradar a otro, va a aborrecer al otro, ¿no? Intentando agradar a uno, va a aborrecer al otro. No podemos servir a dos dioses, no podemos servir a Dios y las riquezas. Así, lo mejor que nosotros podemos hacer en este llamado que Dios nos ha hecho es amarlo a Él por encima de todo. Ahora, definitivamente, amarlo a Él me va a hacer amar a mi prójimo como a mí mismo. Amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi alma, me va a hacer amar aquello que Él ama. Y me doy cuenta que Él ama. Él ama por encima de cualquier otra cosa. Él nos ama a nosotros a tal punto que entregó su vida por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros para amarnos. Me dice que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sin duda, amarlo a Él me va a hacer amar a los demás y amar a mi familia y cuidar de mi familia. Pero necesito seguirlo a Él. Ahora me dice también: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. También aquí tiene un costo. El que lleva su cruz, ¿no? Llevar una cruz en el tiempo de Jesús, lo que implicaba era morir. Una persona que tú veías con una cruz a cuestas
estaba dirigiéndose a la pena capital, a la muerte segura. No lo ibas a volver a ver. Es la última vez que lo ibas a ver. Y eso es lo que sucede al seguir a Jesús. Ya no nos vemos nosotros, ven a Jesús en nosotros. Pablo lo decía así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lleva tu cruz, acompáñame, vamos a la cruz, vamos a morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, saliendo y siguiendo a Jesús, amándolo por encima de todas las cosas. Y esto es un costo que necesitamos considerar. Y pienso en Abraham y pienso en cómo él tuvo que haber considerado el llamado que Dios le estaba haciendo, de salir de su tierra, de abandonar a su familia, de ir a seguir a Dios al lugar donde Él le iba a mostrar, a ir hacia lo desconocido, con los ojos de la fe. Porque en Hebreos 11:8 me dice: por la fe Abraham. La Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entendemos eso, que fue primero Dios hablándole a Abraham, llamando a Abraham, y él respondió. La fe es un don de Dios y la fe viene de oír la palabra de Dios. Y Abraham oyó la palabra de Dios y entonces Dios le regaló fe para creer, y por la fe Abraham entonces, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora dice también aquí, dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces no solamente estaba siendo llamado a salir, sino a vivir como un extranjero en la tierra prometida. Dios le prometió esa tierra, pero muy temprano en el llamado que Dios le hizo a Abraham, Dios le mostró que su pueblo, que aún no tenía ningún hijo, pero su pueblo en un futuro iba a ser llevado cautivo, iba a estar cautivo en una tierra de donde Dios lo iba a rescatar y los iba a traer a esta tierra, y entonces tomarían posesión de ella. Entonces Dios le mostró la tierra a Abraham, pero no se la entregó, sino se la dio como una herencia. Tenía que vivir como extranjero. Y también ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, a vivir como extranjeros. Dice, Él habitó como extranjero en tierra prometida. Y me encanta porque dice, morando en tiendas. Claro, cuando uno está de peregrino, de camino a casa, nunca establece un lugar como morada, sino que está esperando ese lugar donde va a morar. Por eso dice aquí, morando en tiendas. Y dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad fundada por Dios. Mira lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12. Cómo este llamado que Abraham tiene de vivir como extranjeros es también un llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Dice ahí en el verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces de repente Pedro, después de haber dicho, hey, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ahora dice, les ruego que vivan como extranjeros y peregrinos, absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Dios nos ha llamado a vivir como extranjeros. No somos de este mundo. Tenemos un llamado a esperar. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Ahora, hemos hablado de fe. Entonces, hemos hablado de fe. O sea, Abraham respondió en fe. Por la fe salió. Por la fe vivió como extranjero. Y la fe no es otra cosa, sino
Ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, me lo define en el primer versículo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Abraham por fe salió y por fe vivió como extranjero. ¿Por qué? Porque la fe es eso, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. El llamado que Dios nos ha hecho también es a vivir como extranjeros y peregrinos. Porque la fe significa esperar aquello de lo que tengo completa certeza. Ahora dice ahí, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dios quiere que vivamos de una manera en la que los demás glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. En Filipenses capítulo 3, también creo que hace referencia a este andar como un extranjero. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, me dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si somos extranjeros, quiere decir que somos de alguna patria, de una ciudad, tenemos una ciudadanía, pero no es la de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y aceptamos este llamado, es aceptar un llamado a vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es porque Él ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Como persona que somos de una ciudad y de un país, tenemos documentos que acreditan esa nacionalidad. Entonces, ya sea un pasaporte o ya sea un INE o una identificación o una tarjeta de seguro social, nos identifica como parte de un país, de una nación. Y cuando nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y somos ciudadanos de los cielos, claro que tenemos una identificación. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y su Espíritu Santo viviendo en nosotros le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí me dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es por eso que Pedro nos dice, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque este cuerpo de humillación nos invita todo el tiempo a acomodarnos a este mundo, a ser parte de este mundo. Pero el mismo Juan, el discípulo amado, nos dice, el que ama el mundo no puede ser amigo de Dios. ¿No? Sin duda Dios quiere que nos abstengamos de sus deseos carnales, que vivamos como extranjeros y peregrinos con nuestra mirada puesta en esa esperanza que Él nos ha dado. ¿Qué ejemplo nos es Abraham de este llamado que Dios nos hace a nosotros también, ¿verdad? Nos ha llamado a vivir como extranjeros. Ahora, en el libro de Génesis, la historia comienza en el capítulo 12, pero pasa mucho tiempo para que la promesa que Dios le dio de darle un hijo y hacer de él una nación, tarda mucho tiempo, tarda bastante tiempo. Y pasan muchas cosas entre el momento en que Dios le habla de sal de tu tierra hasta el momento en que tiene su hijo Isaac. ¿Sabes cuántos años pasan? 25 años, ¿no? Y eso es interesante porque entre ese momento y el momento del cumplimiento de esta promesa, cuando tiene un hijo, Abraham pasa por muchas situaciones y falla en varias ocasiones. Lo vemos mintiendo, lo vemos engañando, lo vemos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo también vemos momentos muy interesantes donde vemos cómo sabe que tiene que dejar de ir a Lot y le da la confianza de retirarse e incluso lo invita a escoger un lugar donde pueda establecerse. Lo vemos
incluso intercediendo por la ciudad de Sodoma. Dios revelándole que iba a traer un juicio a Sodoma, Él interviene, Él intercede. E intercede por amor, porque no solamente, Lot, cuando decide apartarse de Abraham, decide poner su lugar de residencia muy cerca de Sodoma hasta al fin entrar en Sodoma y vivir como un sodomita, vivir como la gente de Sodoma, ¿no? Y cuando vemos que Dios rescata a Lot, nos damos cuenta que Abraham no estaba solamente pensando en su sobrino Lot para interceder por esta ciudad, sino que estaba intercediendo realmente por esa ciudad. Entonces, lo que quiero decir es esto: del momento en que Dios lo llamó al momento del cumplimiento pasaron muchos años, y en medio de todo eso, la vida de Abraham tiene algunos altos y tiene algunos bajos, tiene otros altos, tiene algunos bajos. Decide seguir el consejo de su esposa y tiene un hijo con Agar, su sierva egipcia, la cual le da a luz a Ismael, que se convierte en un problema para Abraham. Y nos damos cuenta de esos detalles, que pasa tiempo, pero Abraham sigue teniendo su fe puesta en el Señor. Regresemos a Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces pasa tiempo y la promesa de un hijo la ven, pero la promesa de la posesión de esta tierra no lo ven con sus ojos, lo ven con los ojos de la fe y confían en la promesa de Dios. Entonces Dios nos ha llamado y somos sus hijos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que entonces le veamos a Él y estemos delante de Él? No lo sé. Para Abraham fueron 25 años para llegar al momento en el que tiene un hijo, y después pasan cerca de la misma cantidad, 20 y tantos años más, para que Abraham muera y esté delante de la presencia de Dios. Entonces, y pueda estar en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en medio de todo eso, hay un altos y bajos. Y yo no sé en qué momento estés tú. Porque llega un momento en que Abraham tiene que creer. O sea, tuvo fe al principio para salir, tuvo fe para vivir como extranjero, pero tuvo que ejercitar su fe muchos años después. 25 años después de esa promesa que Dios le había dado de tener un hijo, Dios le va hablando. Ahora, Dios le va hablando intermitentemente. O sea, si vamos a la historia en Génesis, nos damos cuenta que hay momentos en que Dios le habla y luego hay un silencio, y luego Dios le habla y hay un silencio y Dios le habla. Pero va camino hacia ese destino. Y Dios habla para volverlo a llenar de fe y creer. En el momento en el que Abraham intercede por Sodoma, es el momento en que Dios dice que recibió a 3 ángeles, 2 de ellos ángeles, uno el ángel de Jehová, ¿no?, el cual le revela el juicio a Sodoma. Pero en ese encuentro Abraham recibe esta noticia: vas a tener un hijo, y va a ser el próximo año. Y esto implica que Abraham tiene que actuar en fe, creyendo que Dios le va a dar un hijo, aun cuando él tiene ya 99 años y su esposa tiene 89 años. En Romanos capítulo 4 me dice claramente que la fe de Abraham tuvo que
ser en contra de toda esperanza. En el versículo 17 al final dice: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces Abraham, al recibir esta palabra de Dios en el próximo año, él tiene que ejercer esa fe y actuar conforme a fe, a pesar de que su cuerpo ya está, dice, como muerto, de casi 100 años. Él tuvo que tomar ese paso de fe. Entonces Dios nos llama y hay momentos en que confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él y salimos, pero después Dios nos va hablando y quizás este es una vez más un llamado que Dios te está haciendo. En mi oración al principio decía, Señor, en otros años tú nos has hablado a través de este mes de misiones, y a veces notamos esos momentos en que Dios nos habla y que Dios nos llena de fe y entonces nos llena de confianza. Algunos quizás Dios les ha llamado a servirle, a invertir su tiempo estudiando su palabra, compartiendo la palabra, no lo sé. Y no ha sido sino hasta este tiempo, hasta este momento, en medio de lo que estamos viviendo, que Dios quizás te está dando más tiempo. O sea, quiero decir esto. A lo mejor por años Dios te ha estado hablando. Ocúpate de tu familia, léeles la palabra, toma el tiempo para meditar con ellos en la palabra, para tener un devocional, y no lo habías hecho. Pero ahora con lo que está sucediendo es como si Dios te hubiera agarrado y hubiera detenido el mundo entero y te metió en casa y te dice, aquí está, esto es lo que te he llamado a hacer. Y en ocasiones así sucede. Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a hablar, lo mismo que nos habló en el pasado, para que nosotros actuemos en fe. Entonces ven a Él, arrepiéntete, ven a Él, ríndete a Él y dile, Señor, quiero servirte, quiero comenzar aquí en mi casa, quiero servir a los míos, a los que están aquí, a los que tengo a mi lado. Y entonces actúa en fe, da ese paso de fe. Y sabes, este llamado no importan cuáles son nuestras circunstancias o nuestra debilidad. Es más, pareciera que Dios espera ese momento más débil. Pues imagínate Dios esperando hasta que Abraham tiene 100 años para entonces decirle, este es el momento. Débil, como muerto. Y a lo mejor estás en esa situación. Me siento así, como muerto, ya débil. No me queda otra cosa. Y a lo mejor Dios te ha quitado todo para entonces fortalecerte. Porque ahí dice que actuó fortalecido en fe y le dio gloria a Dios. Convencido de lo poderoso que es Dios para cumplir sus promesas. Entonces, fortalécete en fe y dale gloria a Dios y toma esa decisión. Toma esa decisión de honrarle, de glorificarle, de vivir para Él. Ya sabemos que tiene un costo. Él quiere que le ames con todo tu corazón. Él quiere que vivas en esta tierra como extranjero, como peregrino. Y veamos un último aspecto. En Hebreos capítulo 11, la historia aún no termina, la historia continúa, porque no solamente es cuando Abraham necesita confiar en Dios para entonces tener un hijo, sino que luego ese hijo nace y Dios lo prueba. Mira lo que dice en el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Dios nos ha llamado en medio de las pruebas.
glorificarle y obedecerle. Entonces imagínate, Abraham por fin tiene un hijo, por fin tiene el hijo de la promesa, y no dudo de que Abraham le habló a su hijo acerca de esa promesa constantemente. Tenía que haberlo hecho. O sea, imagínate que tiene un hijo a los 100 años. Entonces va a la escuela y sus amigos le dicen, vino tu abuelito a recogerte. No, es mi papá. ¿No? Y bueno, lo digo en tono de broma, pero evidentemente no era común el nacimiento de Isaac. Y seguramente Isaac, mientras va creciendo, va preguntando ¿por qué estás tan viejito? Y entonces Abraham comunica esta promesa que Dios le ha dado a Isaac. Hasta que llega el momento en que Dios le dice, bueno, ok, ahora dame tu hijo. Y no es que Dios está queriendo o desea sacrificios humanos, sangre humana, carne humana. No es así. No es en absoluto eso. Sino que en el mismo Génesis capítulo 22 nos dice que Dios lo puso a prueba. Y Abraham obedeció una vez más, por fe, confiando en Dios. Imagínate, confió en Dios para tener un hijo, ahora confía en Dios que aun si su hijo muriere, Dios lo resucitaría para cumplir su promesa. Y dice en sentido figurado, lo recibió resucitado. Y eso me llama la atención porque pareciera que Abraham cree en el poder de la resurrección, en algo que no ha sucedido aún, pero que nosotros, en nuestra vida, está en el pasado. La resurrección de Jesús fue una realidad, un hecho. Jesús resucitó y demostró que Él es el Hijo de Dios. Hay poder en Dios para resucitar a los muertos. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Entonces Dios también nos ha llamado a que en medio de la prueba obedezcamos y creamos en que Dios puede hacer aquellas cosas que parecen imposibles, aquellas cosas que son difíciles. Y parte de eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que no nos hemos cansado de decir, estamos viviendo un tiempo de prueba, en todo sentido, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la economía, en el país, ¿no? En la ciudad donde vivimos. Pero en medio de esa prueba, Dios quiere que le glorifiquemos y confiemos plenamente en Él, porque Él es poderoso. Si fue poderoso para que en la matriz de Sara, estéril, tuviera un hijo, es poderoso para traer de los muertos a Isaac y resucitarlo. Y eso es como sucedió en la vida de Abraham. Entonces el llamado que tiene Abraham se parece mucho a nuestro llamado. Un llamado a dejar los ídolos muertos para convertirnos al Dios vivo. Un llamado para salir, dejar atrás, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un llamado para vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperando esta venida de nuestro Señor Jesús. Esta transformación de nuestro cuerpo a un cuerpo semejante al de su gloria. Este llamado se parece mucho en las pruebas y las dificultades, donde Dios nos llama una vez más a confiar en Él y descansar en Él. Ahora, me dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice ahí, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios nos ha llamado a creer, y al creer somos hijos de Abraham, porque Él mismo creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solo un último detalle, pensaba en esto también. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es un llamado muy específico a Abraham, donde Dios le promete que a través de él vendría la simiente que acabaría con el pecado y con la muerte, de tal manera que traería salvación a todas las familias, a todo aquel que cree, ¿verdad? Pero en cierta manera Dios nos ha llamado también nosotros a predicar a Cristo, a ser aquellos que proclaman el Evangelio de Dios, aquellos portadores de buenas noticias.
estos evangelistas que van y predican el evangelio para que otros puedan creer en el Señor Jesús y entonces sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Entonces Abraham tiene este llamado de a través de él vendrá el Mesías. Pero también nosotros tenemos el llamado de ir y predicar a todas las naciones el evangelio de nuestro Señor Jesús para que crean y sean salvos. Dice su palabra que son hermosos los pies de aquel que tiene el calzado del evangelio de la paz. Y Dios nos ha llamado a eso, a ser hombres pacificadores, hombres que llevan el evangelio de la paz, hombres que predican el evangelio, hombres que se reproducen en otros, mujeres que predican el evangelio. Entonces nos damos cuenta que el llamado de Abraham es muy parecido a nuestro llamado, al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Señor, sabemos que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros y te rogamos, Señor, que podamos escucharlo claramente. El llamado a salir, el llamado a convertirnos, el llamado a vivir como extranjeros, el llamado a en medio de las pruebas darte gloria y honra y creer que tú eres poderoso para traer vida a aquello que está muerto. Y este llamado a predicar tu palabra, Señor, a predicar tu evangelio. Señor, queremos no quedarnos a lo lejos, Señor, sino tan cerca como para ser llamados tus discípulos. Hombres y mujeres que viven tu palabra y viven para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros y ponemos este mes de misiones en tus manos, rogándote que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que sea esos momentos en que tú fortaleces nuestra fe para actuar creyendo, obedeciendo a tu palabra, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús.